El trabajo psíquico que se pone en la lectura es un trabajo de interpretación. El yo dará interpretaciones a partir de sus propias experiencias y vivencias afectivas. Entonces, si leer es interpretar, el yo es paradigmáticamente el lector. La interpretación propone dar una significación de los fenómenos de manera que se pueda organizar el campo de las significaciones. Si pensamos en los primeros momentos de la estructuración subjetiva, la actividad psíquica se organizaba según un modelo de saber y certeza, en el cual se le atribuye al otro la garantía de que atribuye certezas a través de sus enunciados. Y a partir de estos, el sujeto se define y define su modelo de la realidad. Lo que va a diferenciar esta interpretación primaria de las interpretaciones del proceso secundario son las leyes a las cuales ahora está sometida esa interpretación que opera en el yo. Bueno, es por eso que Kant va a plantear que leer va a trascender lo escrito y no se va a reducir a la lectura formal. Va a ser más una actitud ante el mundo que una actitud ante los signos del lenguaje escrito. Todo lo que nos rodea va a ser susceptible de ser leído, interpretado y significado. Es por eso que el leer supone una operación de interpretación en la que el lector construye, o sea, escribe un texto. Leer entonces es construir saberes y esos saberes son lecturas, a diferencia de las certezas que en cambio son escrituras. El trabajo del lector se puede caracterizar como una forma de trabajo artesanal. Se trataría de una producción de construcciones y deconstrucciones anteriores. El trabajo artesanal del lector toma elementos de lo escrito y otras lecturas ya interiorizadas y construye un producto original y novedoso. En el leer se tratará de incorporar novedades, lo que supone una forma de apertura del sujeto al mundo. Leer también supone investimientos. Y siguiendo lo que Dolto sostiene, que cuando un niño dibuja se dibuja, podríamos decir que al leer el sujeto se lee. Al interpretar lo escrito, se interpreta a sí mismo. Por lo tanto, el producto de leer es una narración. El sujeto que lee escribe un texto nuevo donde incorpora elementos de su historia resignificados en el proceso interpretativo. Las formas de leer reflejan la subjetividad, en tanto constituyen modalidades únicas de construcción de sentidos. Para que una narración sea interpretable, es necesario que el sujeto pueda considerar lo escrito como enigma que interroga, como objeto por investir, como posibilidad de juego, como novedad por incorporar. A partir de todo lo dicho, podemos retomar el algoritmo anterior y ver de qué se constituye ese elemento o ese plus que da el sujeto. Se trataría de una operación de subjetivación de lo escrito, es decir, de una forma de implicación subjetiva en la que el sujeto pone de sí en el texto. Este proceso de subjetivación de lo escrito se simboliza con la letra S. Algunos sujetos presentan déficit en este proceso y por lo tanto no pueden asignar significaciones subjetivas a lo escrito, de manera que esto escrito permanece como un elemento ajeno y no se lo pueden apropiar. Lo escrito es susceptible de recibir alguna forma de atribución de saber o certeza, es decir, el sujeto le puede atribuir cierto valor. Esto es condición necesaria para la constitución textual. Este proceso de atribución de saber y certeza se simboliza con la letra A, S barra C. De esta manera, el algoritmo quedaría conformado de la siguiente manera. El texto es el resultado de lo escrito, más un proceso de atribución de saber y certeza, más un proceso de subjetivación de lo escrito. Bueno, aquí Kant va a hacer alusión a lo que plantea Heidegger. Heidegger dice que parte de la conducta de la vida cotidiana se define como trato procurante e intenta precisar el modo en el que algo nos sale al encuentro con ella. La forma de trato procurante es aquella en la que el hombre se encuentra en su mundo y, por ejemplo, nos encontramos en esta situación cotidianamente cuando hacemos uso de las cosas que tenemos trato. Entonces, el autor nos hace preguntas con respecto a la lectura, como por ejemplo, cuáles son las formas de trato procurante mediante las cuales un niño dispone de un texto, cuál es para este niño la disponibilidad del texto, a qué totalidad de conformidades remite su trato con el texto, cómo en tanto útil para qué lo comprende y por último qué explicitación hace de él. Acá hicimos un cuadro para mostrar la clasificación de los procesos de la lectura y lo dividimos en lectores y glosadores. El primero, o sea el lector, va a buscar saberes, no verdades ya pensadas, sino elementos con los cuales construir sus propias interpretaciones.
y los otros, o sea los glosadores, van a esperar encontrar certezas, es decir, verdades absolutas. Los primeros van a ser capaces de leer, es decir, de interpretar el texto, a diferencia de que los segundos no podemos decir lo mismo, ya que no leen, sino que solo van a repetir lo que está escrito. Esta operación es a la que vamos a llamar glosa. Lectura y glosa van a ser dos formas de procesamiento de lo escrito, o sea, dos formas de constitución del texto. Un escrito absolutamente sin subjetivar no es un texto. La subjetivación queda definida como la apropiación de lo escrito. Por otra parte, un sujeto puede adjudicar a lo escrito el carácter de certeza o puede darle el carácter de saber provisorio en el cual apoyarse para construir saberes propios. Algunos niños dan preeminencia al escrito por sobre sus saberes propios. Esta estrategia de acercamiento a lo escrito es llamada glosa. Esto produce una repetición de lo escrito que es elevado a la categoría de dogma. Esto impide el pensamiento autónomo e implica repetir lo pensado y escrito por otro. Este posicionamiento y el estudio de alineación propuestos por Aulagnier son paralelos. En la glosa, el sujeto queda alineado en lo escrito. En esta alineación, el sujeto logra reducir el conflicto de la duda, anulando todo sufrimiento gracias a la certeza que proporciona el texto dogma. La comunicación no oral une a la gente en grupos, mientras que la lectura y la escritura son actividades solitarias que hacen a la psique concentrarse sobre sí misma. Por eso no nos sorprendería que un niño que es tímido o está encerrado en sí mismo encuentre dificultades para leer en voz alta, ya que esto situaría esta actividad solitaria frente a la mirada y escucha del otro. La mayoría de los niños se posicionan como oyentes de un otro que actúa como interpretante, es decir, interpretan a partir de la interpretación y significación de un otro. Pero esta dependencia corre un riesgo, que es el riesgo de que el niño quede atrapado en la necesidad de encontrar un otro que atribuya sentidos y no poder atribuir sentidos por sí mismo. Pero esta dependencia inicial siempre es necesaria, ya que la actividad de leer es una actividad compleja y por lo tanto el otro aparece como un sostén y un elemento de organización para que el niño no se desborde. Bueno, al leer, un sujeto se enfrenta a un objeto cultural que es lo escrito. Para que lo escrito se constituya en texto, es necesario que el sujeto lo invista y le atribuya la propiedad de suscitar sentidos. Este investimiento no va a estar dado de antemano, sino que la dinámica del leer va a suponer la vigilancia de un deseo que le atraviesa, en su constitución, vicisitudes que pueden obstaculizar la construcción de sus mecanismos. Este investimiento de lo escrito es condición de y se cristaliza en una forma de trato procurante en el que se constituye una determinada modalidad textual. Entonces podemos decir que un escrito no es un texto, es solo un pretexto para el trabajo del lector. Es por eso que los sentidos no están en el escrito, sino que son producto de una construcción. El leer se va a conceptualizar como un trabajo de narratividad en la que el lector se va a posicionar frente a lo escrito y lo va a interpretar. Esta operación interpretativa compromete la subjetividad del lector, quien al leer va a crear un nuevo texto a partir de los elementos que va incorporando. Al leer, el sujeto produce una nueva escritura y por lo tanto leer va a ser escribir. Algunos niños, sin embargo, parecen guiarse por la premisa de que el sentido ya está dado, por lo que para ellos la lectura es un mero proceso de desciframiento de lo escrito. El leer, por el contrario, plantea el autor, permite al niño construir sentidos con el material que lo escrito le proporciona, pero sin quedar fijado a la reproducción literal de lo que ya había pensado el autor. El leer supone un trabajo de interpretación que requiere apropiarse, o sea, de hacer propio lo extraño. El orden del saber o la certeza que el sujeto va a atribuir a lo escrito es uno de los ejes que constituye el texto. La relación del sujeto con el discurso del otro posiciona al niño ya sea en la construcción de saberes posibles o por el contrario en la búsqueda de certezas fijas. Por último, el autor plantea que la posibilidad de reconocer y tolerar la diferencia con que el escrito se pone en juego es inversamente proporcional al grado de subjetividad del texto. Entonces, para dar un cierre, podemos decir que la interpretación de un texto es la creación de un sentido ausente. El leer es una interpretación. Este trabajo supone una renuncia y un duelo. Duelo por las formas primarias de simbolización, duelo por las certezas del pasado, duelo por el sentido ausente. Leer es definido como una resignación de lo escrito.
Resignar es volver a asignar, a marcar e instituir como propio. Al leer, el sujeto se apropia del texto y lo resigna. En la relación transferencial que caracteriza el espacio clínico, el leer no queda reducido al descifrado de signos ni a la repetición de certezas. Se trata de construir un espacio de legibilidad, de propiciar vías de acceso al placer, de encontrar resonancias entre lo escrito y la producción imaginaria. Ese entramado entre lo extraño y lo íntimo es lo que llamamos leer. Esperamos que les sea útil nuestro video.